Este tuit me llamó la atención. No suelo leer tweets, pero la administración Biden-Harris persuadió a Ucrania para que rechazara un acuerdo de paz. Este acuerdo solo habría cedido la mitad del territorio que ahora ocupa Rusia. Y por la posibilidad de perder el doble de su país, se perdieron miles de vidas inocentes. Controlamos minerales por valor de 11 trillones de dólares bajo Donbass. Lo hicimos para debilitar al ejército ruso utilizando las vidas de adolescentes ucranianos. Hicimos esto para entregar cientos de miles de millones de dólares a fondos de cobertura estadounidenses que, mientras hablamos, están dividiendo los derechos sobre el suelo fértil de Ucrania y sus vastos recursos minerales. Estados Unidos nunca apoyó al pueblo ucraniano. Esto no es más que un eslogan pegadizo, una campaña de propaganda dirigida a quienes nunca han estado en Ucrania, diseñada para persuadir a los contribuyentes de que apoyen una guerra con ánimo de lucro. Hemos arrebatado a Ucrania su tierra. Nos llevamos a los niños de Ucrania. Los halcones de guerra y banqueros no apoyan a Ucrania. ¡Wow! Aplaudía al leer. Solo en mi camioneta. Es una tragedia. Es una tragedia. Y aquí estamos. Acabamos de asignar otros 100.000 millones. O sea, ¿y esto cuándo parará? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a eso? Quiero decir, somos, básicamente, de la misma ciudad, y tú eres un oficial de la CIA, y vienes de un mundo en el que ese es un sentimiento extremadamente impopular y que nunca se expresa. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, parte de eso es el reconocimiento de patrones, ¿verdad? Ya hemos pasado por esto antes. Y, ya sabes, cuántas veces puedes atravesar años y años de una guerra sin un fin declarado y con un apoyo público cada vez menor y un aumento de las bajas civiles y una patria en descomposición porque todo tu dinero se está gastando, ya sabes, alimentando armamento para volar sobre cielos extranjeros y seguir imprimiendo más dinero para pagarlo. Y la respuesta antes era 20 años. Y quiero asegurarme de que no sea otra vez, porque aquí estamos con 33 billones en deudas y ahora estamos pagando más en esos pagos de intereses cada año que en defensa. Completamente insostenible, y lo más importante, son las vidas humanas. Decenas de miles de personas que no bailarán, proverbialmente, en la boda de sus hijos, ni verán el amanecer ni tomarán una taza de café. Se ignora una gran parte de eso. Cuando oyes a nuestros líderes militares y políticos decir, ¿no te parece esto algo bueno? Logramos el objetivo estratégico de mermar los recursos militares rusos sin desplegar nuestras fuerzas. ¿Sabes? Lo que están diciendo es que esos niños ucranianos y ahora. ¿Sabes? Los ancianos y cualquier otra persona que puedan poner en la línea del frente son hijos de Dios de menor valor que los nuestros que enviaríamos allí. Y esa forma de verlo no me cuadra. Es repugnante. Y sé que no quieres hablar de ti mismo, pero yo lo hago porque creo que entiendo bastante bien tu historia. Simplemente, estoy fascinado por el hecho de que estés diciendo esto y que muy pocas personas en el mundo del que, honestamente, ambos venimos, estén diciendo algo como esto. ¿Cómo concluiste eso? ¿Cómo te formaste esa opinión? Se trata de reconocer patrones. Dices que es pura lógica. ¿Cómo no podrías llegar a esta conclusión? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué casi nadie más en Washington expresa pensamientos similares? Sí, me gustaría que así fuera, y creo que algunos de ellos sí expresan estos pensamientos, pero solo en conversaciones privadas. Pero llegué a esta perspectiva. Después del 11S, hubo un periodo en nuestro país en el que la oposición a la guerra no era tan fuerte como de costumbre, y puede que este sentimiento persista hasta ahora. Quiero decir, ahora hay un reconocimiento de que se tomaron malas decisiones allí, pero en el momento en que, ya sabes, Francia estaba objetando y decidimos llamar a las papas fritas de la libertad, y sabes,
Había un verdadero anhelo de guerra. Y recuerdo haber participado con alegría en eso, para mi vergüenza, sí. Quizás fue un delirio colectivo, tal vez parte del duelo. Y para mí, el 11 de septiembre ocurrió cuando estaba entrando en mi último año en la universidad. Estuve en Oxford un semestre que comenzó en octubre. Yo estaba en mi país. Mi madre vivía en Washington, D.C. En ese tiempo, tenía un plan detallado. Tras graduarme, planeaba informar sobre derechos humanos en Tailandia. Antes de la universidad, ya tenía experiencia en la frontera entre Tailandia y Birmania. Pero tras los ataques del 11 de septiembre, todo cambió para muchos de nuestra generación, incluyéndome. En mi caso, perdí a uno de mis mejores amigos en tercer grado. Estaba en el avión que estalló sobre Lockerbie. Esos recuerdos volvieron a mí en ese momento, cuando las tensiones bélicas empezaron a intensificarse. Yo no sabía mucho del mundo del espionaje. Quiero decir, no conocía muchas de las cosas que ahora sé. Quizás no hubiera elegido este camino sabiéndolo, pero la idea de un servicio diplomático secreto me atraía. Me gustaba la idea de que, en vez de iniciar una guerra extremadamente costosa en vidas y recursos, se pudiera recabar información antes de un incidente y prevenir el ataque antes de que ocurriese. Hay que reconocer que esto era una visión bastante ingenua cuando tenía 20 años, que es la mejor manera de entender el negocio de la inteligencia. Pero donde encuentran problemas serios es cuando me inclino a decir desviación de misión, pero en realidad ya era parte de toda la historia de Oscar. No solo reportaban sobre lo que sucedía en el mundo, sino que participaban en hacer que sucedieran. Sí, entonces, realmente no es recolección de inteligencia. Es como un ejército secreto. Correcto. En vez de informar que un golpe de Estado puede pasar, sabes con certeza absoluta que está por suceder. Claro. Y eso no ha funcionado en el 100% de los casos, hasta donde yo puedo ver. Nunca aprendemos de los errores. Si observas la situación actual en el Medio Oriente, como 70 años después de Mossadegh y todo eso, si tan solo tuviéramos un líder elegido democráticamente en Irán, lo tuvimos. Sabes, las personas pueden estar de acuerdo o no con cada uno de estos gobiernos, pero son asuntos que le corresponde resolver a la gente de cada país. Nuestro país tuvo su revolución. Fue muy importante. Sabes, el robo de nuestros valores nacionales. Y creo que uno tiene que pasar por eso. Y me preocupa que en Irán estemos empezando a escuchar de nuevo eso con este tipo de sentimiento realista, sentimiento monárquico de, ya sabes, bueno, los abusos a los derechos humanos allí son tan atroces que cualquier cosa estaría justificada. Y realmente, no ayuda a nadie. Entonces, lo que describes es corrupción conceptual, como una corrupción de principios básicos. Si tu política exterior busca propagar la democracia, no puedes destruirla en su nombre. O sea, es una locura. Nadie lo dice. Sí, a menos que seas el Partido Demócrata en Estados Unidos en estos días, que parece que, ya sabes, se han forjado acabando con la democracia para salvarla en el extranjero y ahora están practicando la misma teoría aquí en Estados Unidos, donde nos han dicho durante los últimos 2 años que, ya sabes, Donald Trump es una amenaza tan grande para la democracia que debemos llevar a cabo un golpe palaciego, ya sabes, reemplazar a nuestro candidato con alguien que no ha recibido un solo voto. Socavar a todos los demás candidatos de nuestro propio partido y de los otros partidos en los tribunales, censurar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la Constitución, todo para salvar la democracia. Creo que lo que sembramos fuera, lo cosechamos aquí, y viceversa. Estamos en pleno proceso.
Parece que nuestra política exterior dicta la política interna, o que casi no existe política interna. En Washington parece no importarles mucho lo que pasa en Estados Unidos. Me di cuenta tras más de 40 años observando, aunque quizás era inevitable. Si comienzas derrocando gobiernos democráticos en el extranjero, ¿por qué no pensarías que con el tiempo esto es aceptable en tu país? Quizás hasta noble. Digo, las mentiras que la gente se dice para seguir con un modelo de negocio muy lucrativo. Pero también, si buscas estabilidad y te convences de que ésta requiere control. Sabes, y que se tienen que hacer pequeños sacrificios a corto plazo, y creo que realmente lo estamos notando en nuestra política interna, donde cada vez más considero la primera enmienda como un obstáculo. ¿Realmente nos beneficia la Constitución? Este tipo de preguntas y artículos surgen en los medios y entre los líderes demócratas. Y creo que es un claro indicativo de lo que hemos estado difundiendo por el mundo. Y los resultados son evidentes. En los 2 últimos años han caído en la pobreza más estadounidenses que en ningún otro año de los últimos 50 años. Nuestro reloj nuclear, que mide la seguridad mundial, se ha acercado más a la medianoche que en ningún otro momento desde su creación en 1947. En los 2 primeros años de la administración Biden-Harris murieron más personas en todo el mundo a causa de la guerra y la violencia que en los 4 años del presidente Donald Trump. Esto es algo que la gente suele pasar por alto, y no solo por Ucrania, incluso si dejas a Ucrania fuera de esto. Así pues, la inseguridad que vemos en el extranjero y el hecho de que tengamos más niños viviendo en la pobreza que cualquier otra nación rica, excepto Rumanía, es preocupante. Nuestra esperanza de vida es un poco más alta que la de Argelia. En la década de 1990, si nacías en Estados Unidos, podías esperar vivir tanto como en cualquier otro país similar. Ahora, vives 6 años menos. Imagínate, 6 años más para pasar tiempo con tus nietos y disfrutar del amanecer en el porche de tu casa, pero te lo han quitado debido a falta absoluta y total de liderazgo en las prioridades de salud nacional. Es momento de un cambio grande. Hora del cambio. Tus palabras son acertadas y verdaderas. Me pregunto, porque conoces a muchas de las personas que, ya sabes, a muchas de las personas que están manejando nuestra política exterior actual, y tú trabajaste en una de las agencias que está procesando esa política exterior. ¿Cómo detectaste estas actitudes cuando trabajaste allí? ¿Cuándo trabajaste en la CIA? ¿Te pareció que la gente veía normal meterse en política interna de Estados Unidos? Pues sí, mostraban mucho entusiasmo al hacerlo en otros países utilizando métodos similares. Nunca noté que quisieran hacerlo dentro de Estados Unidos. Para nada, pero también, ya sabes, estaba trabajando muy específicamente trabajé como enlace con el Reino Unido y luego trabajé operativamente en la no proliferación, pero específicamente dentro del contexto de actores no estatales. Así que muy concentrados en tierras extranjeras, usando las mismas tácticas, irrumpir, ubicar periódicos, radios y programas de TV con pocos medios. Un patrocinador llegaba con fondos y de repente, el medio empezaba a emitir noticias de una manera que favorecía a la política exterior de Estados Unidos o a las preferencias de algún actor principal. O las preferencias del líder en turno aquí. Estamos viendo que, en todos los medios excepto en los nuevos como este, lo que ha ayudado mucho a nuestra política local. ¿Crees que las agencias federales y de inteligencia influencian secretamente los medios estadounidenses? Totalmente. No creo que esté en eso, es decir, dudo que sean realmente inversionistas. Esta discusión tiene varias capas. Me refiero a que, básicamente, es como, tú me cuentas algo, y yo te daré el mejor consejo cuando tenga info privilegiada, o que, la forma de intercambio más antigua, quizás la segunda más antigua. He sido testigo de eso. Y sigue pasando, ¿sabes?
todos los días. Pero no hay duda de que también hay fuentes formales reales en los medios y siempre ha habido, ya sabes. ¿Qué significa eso, una fuente formal en los medios? Puede ser alguien contratado por organizaciones de inteligencia para actuar por ellos y difundir noticias que les resulten favorables. Y, claro, esto sucede en todo el mundo. En Estados Unidos, se ve como una amenaza a la democracia. Seamos claros, tenemos el CISA, que funciona básicamente como un sistema de tickets gira para cualquier tweet que la Casa Blanca quiera que se elimine, aunque sea una broma, aunque sea una sátira, simplemente lo añaden al sistema de tickets. ¿Qué es CISA? Sí, bueno, lo intrigante de esto es que, ya sabes, es una rama del Departamento de Seguridad Nacional, pero está destinada a salvaguardar la infraestructura de nuestra nación de los ataques terroristas. Al inicio de la administración Biden, se tomó la decisión de que la información formara parte de la infraestructura. Así que ahora lo es. Tiene un cierto sabor orwelliano. Y como resultado, para asegurar eso, ya sabes, CISA fue silenciosamente facultada con la capacidad, a veces directamente y a veces a través de organizaciones no gubernamentales, para presentar a todas las compañías de redes sociales, a Wikipedia y a Amazon. Cualquier contenido que fue marcado como preocupante. Emitían alertas bolo, estar alerta. Hacían reuniones semanales, presionando mucho financieramente a estas empresas, diciendo que podrían perder protección legal si no cooperaban. Además, las criticaban en público si tardaban en responder, lo que aumentaba la presión sobre ellas para que cumplieran con sus demandas y se alinearan con sus objetivos. Ya sabes, si tardaban más de una semana en responder desde la Casa Blanca. Mark Zuckerberg ha, ya sabes, hablado públicamente y escrito sobre el grado de presión que sintió para censurar a los estadounidenses. Ahora vemos al Partido Laborista del Reino Unido haciendo lo mismo aquí en nuestro país. Que, ya sabes, por algunas razones es más severo, y por otras, bueno. ¿A qué te refieres? Así que el Reino Unido, el Partido Laborista, que actualmente está en el poder en el Reino Unido, tiene una serie de ONG que financia y dirige que han declarado la guerra a la libertad de expresión, especialmente a lo que ellos llaman Twitter bajo Musk o el Twitter de Musk, que han ido a múltiples oficinas, Amy Klobuchar, Kamala Harris, y han dicho, ya sabes, que quieren participar en y proporcionar apoyo para destruir el Twitter de Musk, y ya sabes, esto es. Espera, ellos serían el temido actor extranjero interfiriendo en nuestra democracia, correcto. El que siempre mencionan, había británicos involucrados. Británicos estaban involucrados, y muchos más, no, pero nadie les enfrenta porque el Partido Laborista acaba de mandar a unas 30 personas a hacer campaña por Kamala Harris. ¿Está permitido eso? Parece que la injerencia extranjera en nuestra. Evidentemente, su enfoque es que mientras no estés donando dinero, como si estuvieras en la campaña como voluntario, eso es legal. Sabes, en mi opinión, es imprudente porque, si el presidente Trump gana estas elecciones, lo que parece muy probable ahora, es una forma inadecuada de manejar las relaciones exteriores, ¿no crees? No vas a otro país y haces campaña por un candidato particular para un cargo. Sí, ni tratas de restringir sus derechos más fundamentales. La primera enmienda es clave, por algo es la primera. La Constitución, ya sabes, se redactó unos años después, mayormente en respuesta a nuestra separación de Gran Bretaña y para intervenir en dicha Constitución. En nuestro propio país. Y claro, esto se alinea con algunas dificultades que enfrenta la libertad de expresión en el Reino Unido, donde encarcelan a gente por 10 meses, 2 años y más, por postear en redes sociales. Por sus ideas.
Tienes algo de inglés. Estudiaste bastante en Inglaterra. Inglaterra me gusta. Por cierto, lo que mencioné no representa a Inglaterra ni a Gran Bretaña. Es un grupo muy pequeño de líderes allí que se han alineado con un grupo muy pequeño de líderes aquí, de la misma manera que la censura y el socavamiento de la Constitución no reflejan al pueblo estadounidense, y sin embargo, nuestros líderes persisten en hacerlo. ¿Te sorprende ver lo que está pasando allá? Sí. Quiero decir, tengo un título en Derecho de Oxford en Derecho Inglés, y siempre fue claro que no es una constitución escrita, se basa mucho más en precedentes, pero hay un profundo y persistente respeto, que se remonta a la Carta Magna, por las libertades civiles, y la idea de que mucha inmigración, por la cual tenemos que aceptar algo de responsabilidad porque nuestra entrada a Irak fue el comienzo de todo el cambio demográfico en Europa, tendría tanto impacto. Es otoño en el noreste, y eso significa la temporada de perdices. Me levanté a las 5 de la mañana. Ayer, saqué a mis perros temprano para cazar perdiz. Y antes de salir, fui a mi depósito cerrado a buscar la escopeta de calibre 28 de mi abuela. Sí, a mi abuela le encantaba cazar aves. Entonces, ¿dónde guardo ese tesoro? Lo tengo en una caja Liberty. Por más de 35 años, los cazadores han confiado en las cajas Liberty para mantener sus armas seguras, y en mi casa seguimos usándolas. Las cajas Liberty las hacen trabajadores estadounidenses cualificados. Es un producto en que confiamos. Es un producto para proteger tus cosas más preciadas, aquellas que nunca querrías perder. Así que, como oferta especial para quienes cazan, Liberty tiene una promoción exclusiva para nuestros espectadores. Durante octubre, visita libertycafe.com/tucker y agrega una de sus cajas más vendidas a tu carrito. Usa el código Tucker al pagar para un descuento considerable. Es libertycafe.com/tucker, código Tucker al pagar, por una oferta especial en octubre, el mes de caza de aves. Con Liberty Safe, estás protegido. Te puedo pedir que pares. Nuestra invasión a Irak provocó los cambios demográficos en Europa. Sí. Eso es, por supuesto, cierto sin lugar a dudas, pero creo que se subestima. Ah, sí. Provocamos un caos mundial, aquí seguimos. Y pienso que las consecuencias todavía las enfrentamos y, sabes, se intensifican porque. Como resultado, tenemos el Brexit, muchas de las tensiones que aumentaron la guerra en Ucrania. Y por eso, estamos enfrentando riesgos realmente únicos en este país que además están muy subestimados, y reaccionaremos si ocurren. Y creo que ese ciclo de escalamiento es lo que nos tiene atrapados tomando malas decisiones. Recuerdo que en aquel entonces, en Irak, era, ya sabes, 6 meses, saldríamos, nos recibirían como héroes. Hicieron esa misma promesa en Ucrania, y nos encontramos en estas situaciones complicadas sin darnos cuenta de que, sí, hay un número de muertos, y a menudo se minimiza y oculta. Oh, por supuesto. Hay algo mucho más grande. De muertos entre aquellos cuyas vidas se alteraron y que han fallecido prematuramente por migración o por la desesperación. Eso pasa con los confinamientos. Y esas cifras son muy difíciles de determinar con precisión. Si tenemos en cuenta los millones y millones de personas desplazadas, por ejemplo, la Universidad de Brown calcula que la guerra mundial contra el terrorismo ha causado la muerte o ha provocado la muerte de 800.000 civiles. Esto es mucho más de lo que discutirá, y además hay muchos millones de personas que se vieron obligadas a desplazarse. Si consideramos la homogeneidad, Europa está dividida, pero cada parte de ella está acostumbrada a tener una población muy homogénea. Son los nativos del continente.
Correcto. Cuando estaba en Georgetown, cursé un máster en la Escuela de Servicio Exterior. El tema de mi tesis era desarrollar un método más cuantificable para predecir el terrorismo, ya que en aquella época era un tema difícil de definir con precisión. Después del 11 de septiembre, la gente describió principalmente cualidades. Una de las razones era, y uno de los corolarios más cercanos que pude encontrar para ser predictivo fue la relación entre los bares de hookah y las madrazas, pero no solo la relación, sino la tasa a la que cambió. Creo que aún no se entiende completamente. No es que realmente tengan un plan para cambiar la demografía de su población algún día. Pero cuando se impone tan rápidamente que nadie puede absorber, El ritmo del cambio importa. es relevante. No podemos adaptarnos. No estamos programados para manejar cambios tan rápidos. Es sumamente importante. Las madrazas y los bares de hookah están en el contexto de Medio Oriente, pero cuando miras lo que estamos experimentando en los Estados Unidos, donde tienes niños que acaban de regresar de una pandemia y luego son enviados a casa nuevamente para hacer clases por Zoom, de modo que sus aulas puedan ser utilizadas para albergar migrantes o, ya sabes, hoteles que están siendo cerrados para el mismo propósito mientras los veteranos duermen bajo puentes en las calles. La enormidad y lo abrumador del asunto es lo que lo hace. Es imposible que cualquier sociedad lo asimile, y eso no quiere decir que sea racista o esté mal. Es natural que humanos y economías necesiten tiempo para ajustarse y que las sociedades necesiten tiempo para desarrollarse y adaptarse. Y pienso que nuestra intervención inicial en Irak y Afganistán fue algo bien manejada en sus inicios, antes de que se descontrolara. Pero creo que 2003 marcó el comienzo de una nueva era en la que empezamos cambiando las reglas establecidas, aunque hablemos seguido de la importancia de adherirnos a un sistema basado en normas. Y parecemos ignorar el desorden social que eso causó. Exacto, exacto, exacto. Y la necesidad de las personas, que es inherente, de orden, predictibilidad y continuidad en sus vidas y sus comunidades. A menudo hablamos de comunidades, pero a nadie le importa de verdad. Entonces, si puedo preguntarte, hay muchos aspectos a considerar, pero respecto a lo que te influyó para participar en la increíble vida que has tenido, fue el evento del 11S. Realmente no entiendo, quizás tú sí, por qué después de 23 años, cuando todos los sistemas de gobierno de 2001 ya han cambiado, incluso el gobierno saudí. ¿Por qué todavía tenemos tantos documentos secretos de ese tiempo? ¿Cuál es el motivo? No lo entiendo. ¿Por qué guardar documentos secretos de los años 60? Totalmente de acuerdo. Pero ya que el 11S fue el evento que cambió el mundo en nuestra vida, creo que es razonable preguntar ahora, no entiendo el motivo de tanto secretismo, y no entiendo por qué nadie cuestiona, tipo, ¿por qué no liberarlos? ¿Por qué no? Es nuestro país. Muchos perdieron la vida. Deberíamos saber. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo mismo puede decirse de los años 60. Creo que al final, cuando la mayoría de los estadounidenses dedican un tercio de su semana laboral, están esencialmente al servicio del gobierno, trabajan y aceptan el pago, habiendo pasado el día lejos de sus familias, sacrificando lo que preferirían estar haciendo, y no pueden quedarse con nada de eso. Se lo entregan todo al gobierno. El gobierno sirve directamente al pueblo. Les paga directamente el pueblo. Y si tu jefe te pregunta en qué has estado trabajando y le dices, lo siento, no puedo decirte que es clasificado, no es aceptable. Hay veces que la identidad real de alguien evitando un conflicto nuclear con los rusos se ve en peligro. Claro. Pero eso es raro. Y creo que falta dinamismo en la burocracia acá. Parte es autoprotección, quizá algo más oscuro, pero hay mucha inercia burocrática también.
Por eso me ilusiona que Elon quizás se meta y cambie un poco la burocracia. Pero bueno, empezando por CA 101, cuando inicias, tienes una semana. Te toca llenar los formularios de impuestos, igual que en cualquier trabajo, sin nada especial. Solo te dan el programa de seguros, y ves al que trabaja en la cafetería al lado de otro que va para la granja. Todos pasamos por esto. El cliente de correo que usas allí es muy parecido a Gmail. O sea, lo proporciona Google y tiene todos los campos usuales más uno extra para clasificación. Y es un menú desplegable. Cuando lo abres, ves puros checkboxes con sus subgrupos. Hay cientos de clasificaciones diferentes, cada una con sus números y códigos. Si pasas el cursor sobre ellas, te muestran cuándo usarlas. Pero hay muchas. Desde el primer día, en la primera clase, nos pidieron marcar HCS 404 como favorito para facilitarnos las cosas. Así aparecerá siempre y ya no te preocuparás por eso. Bueno, eso es información sensible y reservada para seres humanos, para casos especiales. Este campo protege identidad, ubicación o detalles específicos de una fuente, sobre todo si su vida está en riesgo por sus actividades. Pero se usa también para algo tan simple como organizar una reunión a cierta hora y lugar, como encontrarnos a las 4:30 en Dunkin' Donuts, ya sea para propósitos buenos o malos. El problema es que esta información siempre queda fuera de las normas de desclasificación. Como resultado de este tipo de cambios burocráticos que podrían hacerse para ahorrar tiempo o para limitar la información que se publica menos con el tiempo. Ahora hay muchas clases de funcionarios de la CIA que se aseguran sistemáticamente de que todos los correos electrónicos que envían seguirán siendo confidenciales y nunca se compartirán con el público, y creo que esta práctica se da en varias partes del gobierno. Los secretos suelen guardarse del público. Sí. Nunca lo sabrás. Nunca sabrás cómo se utilizó el dinero, para qué se utilizó, si su uso fue legal, si gastaste el dinero de tu paga el martes, lejos de tu familia, para pagar impuestos, y si esos impuestos se utilizaron para matar a alguien o salvar la vida de alguien. No hay responsabilidad. No se puede saber seguro. Imposible saberlo. Y es posible, ¿verdad? Tengo en gran estima a las agencias de inteligencia por su papel en salvar vidas y prevenir conflictos y atentados. Creo que influyen más en estas tareas de lo que muchos piensan, pero su fama se dañó al involucrarse en cosas que no debían. Juegan un rol crucial y positivo. En este papel, algunas actividades necesitan mantenerse secretas. Pero después de 20, 40 o 60 años, se debería conservar la confianza en nuestras instituciones, ¿verdad? Te siguen engañando. Básicamente, si supieras lo que hicimos antes, no cerrarías ahora, ¿no? Supongo que por eso mantienen clasificados los documentos de 1963 de la Asociación Canary. No es por proteger fuentes. Si así fuera, deberíamos actualizar nuestras fuentes y métodos. Pero no lo es. A veces dicen que es para proteger a los aliados. Claramente, todos quisiéramos saber si hubo aliados u otras naciones involucradas en los eventos de los 60 o en los del 11 de septiembre. Entonces, no tiene mucho sentido proteger a alguien que no sea el pueblo estadounidense para quien trabajas. Se dice a menudo para proteger aliados. No se refieren a una operación específica, pero sí como excusa para mantener el secreto a largo plazo cuando se les cuestiona. Sorprende que lo admitan. ¿Quieres decir, se prioriza más el bienestar de un país extranjero que el de los estadounidenses?
Supongo que su argumento, si lo vemos de manera positiva, sería que eventualmente los ciudadanos americanos se beneficiarán de algo que necesitamos de ese aliado. Cooperación de seguridad o apoyo para el futuro. Por eso debemos mantener un fuerte lazo con ese aliado. Y nuevamente, si se trata de la identidad de alguien que está trabajando contigo, cuya familia va a estar en peligro, eso es absolutamente cierto. Sigue válido tras 40 años. A lo mejor es válido en casos específicos, pero ¿Y después de 61 años? es menos probable. ¿A qué te refieres? ¿A los asesinatos de los 60? Sí, Podríamos hablar de eso por horas. estoy seguro. Lo has vivido en varios niveles. Así es, y siento cierta responsabilidad de descubrir esto en vida para mis hijos. ¿Entiendes? Mi hija, Bobcat, es Bobby Ford, así que su bisabuelo era RFK. Y quiero poder mirarla y que ella sepa si su propio gobierno estuvo involucrado en estos asesinatos, y si es así. ¿Qué se ha hecho al respecto para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, que nunca vuelva a haber un golpe así en este país? Y creo que cuando miras la colaboración que estaba ocurriendo en esos días entre la comunidad de inteligencia y el crimen organizado y la mafia, había fronteras muy difusas. Y me preocupa que hoy los cárteles hayan asumido el papel de la mafia en ese mundo. ¿Te refieres a los carteles de droga latinoamericanos? Sí, ¿crees que Estados Unidos colabora con los cárteles? O sea, colaborar es muy amplio, ¿no? O sea, la comunidad de inteligencia busca proteger a los estadounidenses y a veces ve necesario cooperar con criminales o terroristas, supuestamente como parte de encubrimiento para realizar operaciones que salven vidas o den información crucial a los líderes. Está claro que durante los 60, esto se transformó en una alianza más grande que permitió Estados Unidos, que sus agencias gubernamentales hicieran cosas que la ley no les permitía directamente. Creo que esto lo hemos visto incluso en alianzas cooperativas. Es obvio que se ha usado FADAs, ya sabes, se han empleado socios de inteligencia para vigilar a líderes de nuestro propio gobierno. Cuando nuestras agencias de inteligencia no podían actuar directamente porque no hay restricciones para compartir información. Correcto, empleas un servicio de inteligencia extranjero que realiza la tarea y después obtienes la información. Claro, y de igual manera usas una ONG o un subcontratista para controlar lo que el público estadounidense ve o empleas. Pero, un grupo criminal para hacer un delito que quizás no convenga que hagan tus propios funcionarios. Yo nunca trabajé en Latinoamérica. Eso no es algo que haya visto personalmente, pero estoy directamente consciente de que sucede. Estados Unidos, gobierno colaborando o manteniendo alguna relación que no sea completamente antagónica con los cárteles mexicanos y otros de drogas. Claro. Y creo, sabes, de nuevo, la mejor interpretación sería que esto es para el beneficio del pueblo estadounidense. Siempre es por tu bien. Y mira, ¿existe algún argumento para tener infiltrados en lo más alto de los cárteles, igual que en la cúpula de Irán, Rusia u otros enemigos? Claro. Estos, quiero decir, muchos de ellos son tan poderosos y amenazadores como un Estado-nación.
El problema es el dinero. Cierto. Y hay tanto dinero que proviene de estas empresas, los carteles, que, quiero decir, se puede ver la corrupción sucediendo con mucha facilidad. Y conozco a una persona que estuvo implicada en eso, en quien confío. No puedo probarlo, pero esta persona trabajó para la CIA como contratista, como hacen muchos, en transición desde el ejército. Y, ya sabes, me ha hablado extensamente del dinero que la CIA recibía de los cárteles de la droga de Latinoamérica y Sudamérica, en su caso. No puedo probarlo, pero me sorprendió oírlo. ¿No te ves sorprendido? Piensa en Irán contra. Piensa en América en Vietnam. Esto se repite en el ámbito de inteligencia. Y cuando revisas presupuestos secretos, o sea, el Congreso estaba sorprendido al descubrir operaciones secretas en Níger. Manejan la financiación. ¿Quién provee los fondos? Y así, ese patrón se remonta mucho tiempo atrás, donde el comercio de narcóticos ha financiado actividades no registradas, o que, ya sabes, eso fue obviamente lo que sucedió con los contras y ha sucedido antes y después. Viendo cuántos estadounidenses mueren o arruinan sus vidas, familias destruidas, regiones enteras del país devastadas por las drogas, es muy alarmante. O sea, ya es casi tan repugnante moralmente como colaborar con nazis. ¿No crees? Sí, lo es. La situación se está desbordando en la frontera, y con eso, llegan personas y niños. Estamos presenciando las terribles consecuencias de esta situación. Como mencionaste, el enorme tamaño y la cantidad de ingresos en juego hacen de esto un desafío significativo. Ya casi son las elecciones presidenciales. Esto te puede hacer pensar en el futuro y generar algo de inquietud. Entonces, ¿qué acciones podrías tomar para asegurar tu futuro? Hay bastantes cosas que podrías hacer. Un primer paso esencial, aunque no muy glamuroso, es asegurarte con un seguro de vida. El estudio anual del Barómetro de Seguros muestra que el 41% de las personas no tienen suficiente cobertura para eventos inesperados, y estos ocurren. De hecho, nos ocurrirán a todos, sin ser negativos al respecto. Trata de no dejar caos atrás. Hay gente que se preocupa por ti y depende de ti. Tienen hipotecas o deudas de tarjetas. Necesitan dinero, y no quieres que se encuentren en apuros. Probablemente le pasó a alguien que conoces. Nos encanta trabajar con Policygenius. Es una herramienta fácil que te ayuda a encontrar la póliza de seguro de vida adecuada a un precio razonable, ofreciéndote tranquilidad. Policygenius es simple. Puedes conseguir seguros de vida desde solo $292 al año con coberturas de hasta $1.000.000. Algunas opciones son totalmente en línea y te evitan exámenes médicos innecesarios. Y si te interesa evitar reconocimientos médicos innecesarios, es una buena noticia para ti. Policygenius combina lo mejor de una herramienta digital rápida y fácil de usar con la experiencia de agentes autorizados reales. Puedes comparar gratis los presupuestos de algunos de los principales proveedores de seguros de Estados Unidos. Es claro y justo, no te preocupes. Decida policygenius.com/tucker para cotizaciones gratis y ahorros. Eso es policygenius.com/tucker. ¿Qué hay de la supervisión del Congreso? Quiero decir, piensas en el presidente del comité en la Cámara de Representantes, un par de republicanos que conozco y que, desde mi perspectiva de forastero, parecen estar completamente controlados por las agencias de inteligencia. ¿Es esa tu percepción? Observa la declaración de Chuck Schumer. Sí. Tienen muchas formas de responderte. ¿Recuerdas lo que dijo a Rachel Maddow? Sí. Y no se sorprendió mucho. Es un hecho bastante conocido. Claramente viene desde Over. Todos lo sabían. En los círculos de inteligencia, la gente dice, sí, esa persona tiene un archivo como el de Over, refiriéndose a este o aquel político. Que algo sea bien sabido sugiere que es verdad. ¿Eso es verdad? Oh, sí. Sí. Digo,
veo al presidente de la Cámara, cuyas opiniones sobre todo cambian de golpe en temas de política exterior. Y creo que nunca ha habido un orador más obediente a la voluntad y caprichos de la comunidad de inteligencia que Mike Johnson. Empiezas a preguntarte. Pues, no tengo la respuesta. Pero si observas las leyes propuestas en la Cámara sobre varios temas, como la seguridad electoral y la preparación para EMP, que son dos temas completamente diferentes. Las dos, en realidad, la ley Shield en ambos casos, pero también otras versiones que la Cámara aprobó con apoyo bipartidista real y luego se estancaron completamente en el Senado. Y son cosas que parecen tan inatacable y apoyado en general por los votantes estadounidenses comunes y la base de ambos partidos que tienes que preguntarte qué archivos de Hoover están involucrados. Y si no es un archivo secreto, entonces puede ser, ya sabes, una segunda residencia, donde sea. Corrupción está mal. Es que hasta cuesta confiar. Sí, es así. Es así, pero es aún más difícil aceptar que no actuaremos para eliminarla. Identificar un problema es crucial. E identificarlo de verdad antes de poder corregirlo. Y esto es algo que aprecio de lo que Matt Taibbi y Seidenberger hicieron con los archivos de Twitter, que irán en clara y dijera. Antes de hacer nada el primer día, por favor, registra para futuras referencias todas las irregularidades que han tenido lugar aquí para que podamos corregirlas y el pueblo estadounidense sea consciente de que esto estaba ocurriendo y pueda evitar que vuelva a ocurrir. Y, si eso no hubiera ocurrido, no sabríamos lo que ha estado haciendo la CISA, que también supervisa la integridad electoral, por cierto, y lo crucial que es. Supervisa la integridad electoral. Sí, esos son sus dos focos de atención, aparte de, ya sabes, puentes y puertos e infraestructuras normales. Esas son sus dos áreas principales, la censura de las redes sociales y la integridad electoral. Por supuesto, no se puede garantizar la integridad electoral con censura, porque la censura en sí misma interfiere en el proceso democrático. Así es. Quiero decir, cuando miras la historia del laptop de Hunter Biden y, sabes, ha sido tan exitosamente desplazada que es difícil de mencionar, sinceramente. La gente reacciona molesta ante la historia del laptop de Hunter Biden. Pero me sorprende que fue Tony Blinken, un directivo de la campaña del ahora presidente Biden, quien llamó a la CIA y dijo, tenemos un debate la próxima semana y necesitamos poder enfrentar esto. Puedes escribir esta carta. Y con eso, digo, es un claro ejemplo de que se usan los servicios de seguridad para fines políticos, algo totalmente contrario a lo que me enseñaron. Cuando comencé allí, me advirtieron que si colgabas una insignia política en tu cubículo, podían echarte. Y aquí tenemos eso para el personal de base, pero el séptimo piso está escribiendo estimaciones de inteligencia falsas para sacar a un candidato presidencial de apuros por la documentación de negocios de su hijo que, francamente, parecen bastante corruptos y sobre los cuales los votantes deberían tener la oportunidad de formarse su propia opinión. Y tal vez seas alguien que miraría la correspondencia en ese laptop y no le importaría. Pero deberías poder hacer ese juicio antes de votar. Y que una agencia del gobierno como la CIA diga que es propaganda rusa, cuando claramente no lo era y era completamente auténtico. Y además, CISA podría empezar a operar los próximos 4 años mientras esa persona es presidente.
Quitar eso de la memoria pública porque se marca cada mención como falsa es realmente una amenaza a la integridad electoral. Si alguna vez existió. Quiero decir, todas las encuestas y estudios indican que pudo influir lo suficiente en los votos como para afectar la elección. ¿Y si los servicios de seguridad mienten sobre la intervención de un adversario extranjero en las elecciones para ocultarlo a los votantes? Sus propios chanchullos con otros adversarios extranjeros, y si esto cambia el resultado electoral, no se considera injerencia. Es difícil de definir. Bien dicho. ¿Te sorprendió verlo? Me sorprendí al darme cuenta inicialmente. Noté que estaba diseñado adrede así. Cuando escuché la historia por primera vez me pareció poco probable. Pero en ese momento, no entendí completamente cómo se había montado todo lo del incidente del laptop. Era muy atrevido. Era como meterse en política interna. Pensé que no harían algo tan extremo y descarado, mentir así de claro. Pero así fue. Y no solo lo hicieron, sino que quien lo planeó es ahora nuestra secretaria de Estado, promoviendo la democracia por todo el mundo. Raro, ¿no? Ha de ser confuso para ti, que antes estabas dentro del sistema. Sí, podría. Andar por ese edificio con los ojos vendados e identificar las oficinas. Pero no había ninguna oficina dedicada a derrocar gobiernos o meterse en política interna, ¿verdad? Así que nunca me la encontré. Puede que al principio, como yo mostré preocupación por ciertas cosas, señalé que estaban usando muchos recursos. Por cierto, hubo malentendidos después del 9 al 11. Por ejemplo, en inglés decimos MR. Doctor. Pero después del 9 al 11, la gente compartía reportes de amenazas en árabe, o recibían reportes de amenazas en árabe de sus fuentes, pero no entendían árabe. Había archivos enormes para gente con nombres como Aji al-Yamani. Este nombre significa que alguien completó el Aj y es de Yemen, un nombre bastante común. Entonces, llevarse a alguien y mandarlo a otro país solo porque su nombre encaja en un perfil, que no es un identificador real, fue una violación de derechos humanos. ¿Eso pasó? Sí, pasó algo parecido, pero recuerdo que expresé mi preocupación ya que estaba aprendiendo árabe básico en mi último año de posgrado en Georgetown. Tuve un increíble profesor egipcio quien al principio nos enseñaba los términos honoríficos, ayudándonos en la pronunciación y a adaptarnos al idioma. Yo era un novato entonces. Eso me ayudó a entender. Pero luego, resultó que en realidad sí era correcto. Pero era la persona incorrecta. Para cuando se entendió, ya lo habían alimentado forzadamente por un tubo nasal, violando gravemente sus derechos humanos. Perdón por reír, pero es que es muy terrible. Es tan terrible que es difícil creerlo. Lo alimentaron a la fuerza por la nariz. Mira, comparto lo que se hizo público. Déjame aclarar, estoy compartiendo lo que salió a la luz pública. Fue la primera vez que necesité consejo. Me preguntaba, ¿a quién contarle esto? No debería estar pasando. Esto no debería estar sucediendo. Y creo que a partir de ese momento, mis sensaciones que me pusieron en la categoría de, ¿cómo? Esta es una persona que hará, ella no va a simplemente seguir la corriente, ¿verdad?
ella traerá problemas. Creo que me libré del programa de reclutamiento que incita revoluciones en otros países. Menos mal. No lo he visto yo mismo. Después de irme, sentí que realmente comenzó mi aprendizaje sobre la comunidad de inteligencia. Conocí a personas maravillosas allí, curiosas intelectualmente, inteligentes y bondadosas. Había teólogos y poetas también entre ellos. Eran un grupo variado y fascinante que a menudo debatía sobre nuestro rol, nuestras acciones y los aspectos éticos de nuestras actividades. No lo vi para nada como un lugar malintencionado. Sin embargo, soy consciente de que nunca me topé con ninguna de las operaciones que ahora se están revelando. Entonces, creo que estaba trabajando, ¿sabes? Mantener materiales nucleares potenciales lejos de personas sospechosas de terrorismo es una decisión ética bastante clara, ¿no? Así que nunca estuve expuesto a ninguna actividad poco ética. Y fue muy perturbador después de irme a observar. Todas las revelaciones públicas posteriores de las actividades en Abu Ghraib y otros lugares, y, ya sabes, Gaza en Tailandia. No sabía nada de eso, y luego presenciar cómo se utilizaba en el país fue el punto de inflexión. Porque, por supuesto, ese es el final de esa historia cuando lo piensas realmente. En última instancia, la forma en que tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Cómo somos en casa se refleja en cómo tratamos a otros. Es lo natural que ocurra. Y no creo que sea sorprendente cuando hemos intentado dividir el mundo en una mentalidad de nosotros contra ellos y de control, siendo nuestro control benevolente nuestro lenguaje universal de amor como nación, que nuestros líderes empiecen a hacer lo mismo en casa y lo consideren una causa noble. Lo expresaste bien. Anteriormente comentaste sobre los cambios en los primeros meses de la administración Biden respecto a la preparación para los PEM. ¿Qué es un EMP y qué cambios se hicieron? Sí, este tema es cada vez más relevante. Es un gran mérito del presidente Trump que nos preparó para esto. Biden revirtió esos preparativos. Déjame explicarte un poco sobre lo que es un PEM. ¿Recuerdas que en las últimas semanas ha habido tormentas solares y hemos podido ver las auroras boreales mucho más al sur, lo cual es hermoso? Nos avisaron que podía haber pequeñas interferencias en los electrónicos, pero fue una experiencia bella y tranquila. Las tormentas solares pueden ser mucho más intensas que eso. Naturalmente, antes de entrar incluso en la vaporización humana de eso. Ha habido muchos eventos, pero el de Carrington en 1859 es probablemente el más conocido. Fue tan potente que los operadores de telégrafo se incendiaron, se iniciaron incendios forestales y causó daños al cable transatlántico bajo el océano. Según la NASA, si ocurriera de nuevo hoy con nuestra red eléctrica interconectada, que en aquel entonces no existía, enfrentaríamos oscuridad en casi todo el mundo, pudiendo durar años, incluso hasta 7 según sus proyecciones. Estos potentes estallidos electromagnéticos suceden en el Sol cada 100 a 150 años. La última vez fue en 1850, así que pronto podría ser tiempo de otra. Calculan un 12% de chances por década, así que no es imposible. Es probable que nosotros o nuestros hijos veamos algo como Carrington. En 2012 casi vivimos un evento similar. Habría sido muy destructivo, pero por suerte no ocurrió. Si pasara,
Estaríamos sin electricidad por varios años. Exacto. Puede sonar incómodo, y es entendible que muchos piensen así. Habría pérdidas de vidas. Pero al oírlo, algunos pensamos, un respiro de redes como Twitter no vendría mal, sería un buen cambio. Sin embargo, lo que muchos no consideran es que el mundo hoy no es como en el siglo XIX. Casi todo en lo que confiamos usa sistemas SCADA, que son computadores pequeños con sensores que controlan válvulas o cosas como cuánto gas natural pasa por un gasoducto, cuándo activar sistemas de enfriamiento en plantas nucleares para prevenir una fusión, cuándo soltar agua en la presa o ver para evitar inundaciones, e incluso el control de tráfico aéreo. Esto incluye los semáforos, gestionados ahora por sistemas SCADA. Todos estos sistemas son vulnerables al mismo tipo de ataque. Al principio, hablábamos de una erupción solar como ejemplo. Pero convertimos esto en un arma, ¿no? Sabemos esto porque lo desarrollamos. Starfish Prime fue la prueba inicial realizada en 1962 por EE. Se dieron cuenta de que este método podía utilizarse como arma. Realizaron una prueba sobre el Pacífico, que inutilizó funciones en Hawái e incluso más allá. Se vio el potencial. Ahora sabemos que la Unión Soviética se dio cuenta incluso antes. Durante el periodo diplomático de los años 90, los soviéticos revelaron que ya habían realizado 7 pruebas sobre Kazajstán, que inutilizaron por completo toda la red eléctrica del país. Estas pruebas trajeron muchas dificultades. Lo vieron como un arma poderosa por su efecto y comenzaron a desarrollar algo que llamaron Super EMP, que fue creado específicamente para emitir pulsos electromagnéticos, no para dañar. Estos se detonan unos 30 kilómetros sobre un país. Entonces, la explosión en sí no lastima a nadie directamente. Son los PEM usados para joder la red eléctrica los que causan el daño. Muchos adversarios ahora hablan en sus manuales militares sobre un tipo de guerra sin choques directos. Este método nos podría dejar ganar una tercera guerra mundial sin enfrentarnos físicamente con el enemigo. Al estudiar las variedades de uso de estas armas y las conversaciones observadas sobre armas de pulso electromagnético en China, Irán, Rusia y Corea del Norte, existen de muchos tipos. Por ejemplo, en 2013, Corea del Norte intencionalmente colocó su satélite KSM-3 en una órbita perfecta sobre Nueva York y Washington, D.C. Esa sería la manera ideal para despegar este tipo de arma. Un día de abril de 2013. En el cuarto mes del año 2013. Un grupo de fuerzas especiales militares no identificadas se infiltraron en una subestación de PG&E cerca de San José, California. Corea del Norte. Pensamos que fue Corea del Norte, pero no los capturaron. Esto pasó el mismo día del incidente con el satélite en la costa este. ¿Qué pasó en la subestación de PG&E? PG&E significa Pacific Gas and Electric. Sí. Para nuestros espectadores en la costa este. Luego, los formadores SEAL los consideraron muy profesionales al venir a inspeccionar el sitio. Estaban al tanto de un túnel de comunicaciones subterráneo. Entraron, cortaron las comunicaciones, y con disparos de francotiradores dañaron, pero no desactivaron completamente, 17 transformadores. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Teníamos un equipo de saboteadores de Corea del Norte o enviados por Corea del Norte. Se creía que eran fuerzas especiales profesionales, posiblemente de Corea del Norte.
Ocurrió a las afueras de San José, en Coyote, California. Entrevistamos a Cassie Means. Es cirujana formada en Stanford y realmente una de las personas más excepcionales que he conocido. Durante la entrevista, habló de cómo los alimentos que consumimos, producidos por las grandes empresas alimentarias en colaboración con la industria farmacéutica, están deteriorando nuestra salud, debilitando y enfermando a nuestro país. Los niveles de enfermedades crónicas son elevados. Casey Means, cofundador de una empresa de tecnología sanitaria llamada Levels, es alguien en quien no hemos dejado de pensar desde entonces. Y estamos orgullosos de anunciar hoy que nos estamos colaborando con Levels. Y por encantados, lo digo de verdad. Levels es una empresa interesante con productos excelentes. Proporciona información sobre las funciones internas de tu cuerpo, concretamente sobre tu salud metabólica. Te ayuda a entender cómo lo que comes y tus actividades afectan tu cuerpo. Por ejemplo, comes algo, hablando por mí mismo, de todos modos, y no piensas en ello. A menudo ignoramos qué contienen nuestros alimentos y su impacto en la salud. Con el tiempo, podrías sentirte débil o cansado, perder concentración y enfermarte si sigue así. Así que es clave entender cómo la comida nos afecta. La app Levels funciona con algo llamado monitor continuo de glucosa o MCG. Consigue un plan de Levels o usa el tuyo. Lo importante es que grandes corporaciones tecnológicas, farmacéuticas y alimenticias se unen para perjudicarnos, promoviendo alimentos no saludables con azúcares artificiales, dañando a individuos y a la población. Levels revela al instante cómo la comida y el estilo de vida afectan. Obtienes datos personalizados en tiempo real, esencial para cambiar hábitos. Quienes amamos las Oreos, compartimos experiencias. Esto no es como hablar con tu médico una vez al año, pensando en lo pasado. Recibes datos en tiempo real de cómo tu cuerpo reacciona a diferentes comidas y actividades, que te estresa, cómo duermes y más. Es fácil de usar, ofrece datos de salud personalizados y te ayuda a decidir mejor sobre cómo te sientes. Con el tiempo, hará una gran diferencia. Ahora, puedes obtener 2 meses gratis visitando levels.link/tucare. Es levels.link/tucare. Empezamos una alianza esperanzadora y duradera con Levels y el Dr. Casey Means. En 2013, ya era adulto. Obama fue presidente y yo seguía las noticias. No recuerdo. No, se minimizó mucho, mucho como vandalismo y, ya sabes. 2 meses después, en julio, o unos meses después, en julio, encontraron 2 misiles SA-2 con capacidad nuclear en la bahía de un tanque en el Golfo de México. Esto sucedía mientras crecían las tensiones con Corea del Norte, y creo que el presidente Trump merece más crédito por su papel en mitigar estas tensiones. Ahora, con Biden y Harris al mando, tenemos. Tropas de Corea del Norte entran en el conflicto ucraniano. El riesgo de escalada ha regresado. Son 3 métodos distintos para desestabilizar nuestra red eléctrica, todos en poco tiempo. Por ello, en 2014, el NORAD anunció que se estaban movilizando a fondo e invirtiendo cientos de millones de dólares para reforzar las defensas de Shan Mountain contra los ataques electromagnéticos. Así que se lo tomaron muy en serio para proteger a sus propias fuerzas, lo cual es bueno, pero no para el resto de nosotros. ¿Puedes explicar brevemente qué significa reforzar la montaña Cheyenne? Es bastante simple. Si metes tu teléfono en un microondas, está protegido contra este tipo de radiación electromagnética. Entonces, cuando consideras algo tan intrincado como toda nuestra red eléctrica nacional, ¿cuáles son los puntos vulnerables que más podrían explotar este tipo de ataque? Hay esencialmente 2 categorías principales de vulnerabilidades que tendrían las consecuencias más graves. Una categoría son los sistemas SCADA,
que, si fallan, podrían provocar incendios forestales, accidentes nucleares, inundaciones, accidentes aéreos, cierres de hospitales, accidentes de tráfico, etc. Y protegerlos es tan sencillo como colocarlos en un cobertizo metálico en lugar de uno de madera. O tunear los cobertizos de madera que ya tenemos poniéndoles una malla metálica hasta donde se pueda conseguir. La gente en cada comunidad tiene dispositivos de protección. Creo que se juntarían un domingo para hacerlo, pero las reglas de nuestro país no nos dejan. Entonces, el sistema automático SCADA nos ayuda a proteger eso, y los transformadores de alta tensión son un problema grande y un obstáculo para nuestra red eléctrica. Solo se hacen 200 transformadores al año. Y son increíblemente costosos, cientos de toneladas para mover. Y resulta que las bobinas se hacen mayormente a mano, o sea, se hacen específicamente para cada uso, inventado por primera vez en Estados Unidos. Tesla los inventó aquí, pero ya no los producimos, y la mayoría de los que se exportan se hacen en Alemania o Corea del Sur. Y se diseñan específicamente para cada sitio. Así que es complicado tener repuestos para cada uno. Y se tienen que almacenar en jaulas de Faraday, que aunque suenan elegantes, realmente son solo jaulas de malla de alambre. Jaula de malla metálica. Sí, una jaula de malla metálica. Y, ya sabes, la ventaja de esto, aparte de proteger contra este tipo de ataques, es que también expone otras debilidades en la red eléctrica que podrían causar menos daño al ocurrir, pero son más frecuentes. Un ataque de pulso electromagnético o una tormenta solar son raros pero causan grandes estragos. Pero los daños por clima son lo contrario, y a veces pueden ser devastadores, como lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Carolina del Norte y otros sitios. Y muchas de las mismas medidas de protección son aplicables, especialmente para evitar fallos en cadena en los sistemas SCADA, donde el impacto puede ser, ¿sabes? Evitar sobrecargas no solo es clave para la seguridad de MP, también ayuda a prevenir tales situaciones en tormentas. Luego, piensas en el sabotaje y el vandalismo, otro gran problema que necesitan contrarrestar. Y dependiendo de su diseño, una jaula de Faraday podría también evitar que identifiquen desde dónde se disparan armas pequeñas o los objetivos que se apuntan. Lo que vemos. Quiero decir, cuando conduje aquí, cuando llegas por primera vez a tu ciudad a la izquierda, hay una pequeña subestación, y tiene una cerca de alambre, ya sabes, sin cámaras. Es común en todo el país, y la gente solo ve esas, sabes, las bobinitas y no les importa. Pero he estado aquí 50 años y nunca noté que estaba ahí. Así es. Digo, es así. Nos hemos acostumbrado tanto a ignorar estas cosas, pero todo, nuestra vida, comunidades, país, seguridad nacional, salud, sistema financiero, depende de ellas. Y no es solo detonar un arma nuclear sobre Estados Unidos, claro que hay un efecto disuasorio. Seguiría habiendo una respuesta porque lugares como la montaña Cheyenne están totalmente reforzados contra la radiación. Así que aunque todo el país se apague, por ejemplo, Estados Unidos aún podría responder porque tiene submarinos en el extranjero, etc. Pero puedes conseguir básicamente el mismo resultado con maletas EMP que se pueden comprar fácilmente. Puedes comprar estas maletas con fines industriales sin necesidad de una licencia especial ni nada parecido, y si eliges las 9 subestaciones adecuadas, junto a las que colocar esa maleta, habrías conseguido el mismo resultado. Y como puedes ver, con el atentado de San José, esos individuos nunca fueron capturados por las cámaras y nunca fueron identificados. Entonces hay vandalismo, hay eventos climáticos naturales, incluidos los destellos solares, las tormentas que mencionaste, y luego está el EMP.
Así que los peligros para la red eléctrica y las vidas de 350 millones de estadounidenses son completamente reales y en cierto modo inmediatos, pues sabemos que esto acabará ocurriendo. Entonces, ¿cambió la respuesta federal para proteger la red eléctrica con la elección de Biden? Sí, y cuesta que la gente entienda esto. Y es muy similar, de hecho, a lo que sucedió con el muro fronterizo, que aquí tienes dos políticas. La orden ejecutiva del EMP que el presidente Trump fue el primer presidente en dirigir a todas las partes del gobierno para trabajar juntas y asegurarse de que el pueblo estadounidense estuviera protegido de un ataque EMP intencional después de décadas de saber que nuestros enemigos principales lo consideraban, se entrenaban y tenían programas armamentísticos para ello. Y, por cierto, antes de llegar a Biden, sabes, el mecanismo de entrega principal en todas esas pruebas fue un globo de gran altitud. Sabes, cuando tenemos a China, un adversario principal, que sabemos que ha hablado en sus sesiones de entrenamiento y en sus manuales de entrenamiento sobre el uso de globos de gran altitud para entregar este tipo de dispositivo EMP y han realizado pruebas donde es la misma carga útil exacta que los globos de gran altitud que fueron recuperados. Y luego está Rusia. Seguro recuerdas que el año pasado, Washington se preocupó mucho, y con razón en mi opinión, por la llamada bomba nuclear espacial, ¿cierto? Colocar un arma nuclear en órbita mediante un satélite. Y en ese momento, los medios lo pintaron como si esto podía ser una amenaza, y aunque lo fuera, solo era un peligro para otros satélites, ¿no es así? Y afectaría el GPS de tu carro. Y, ya ves, podría ser problemático para los militares, así que deberíamos prestar atención, pero definitivamente minimizaron su impacto en la gente en tierra, ¿ok? Aún así, sabemos por pruebas rusas previas y por el satélite SA-3 que lanzaron los norcoreanos, que este tipo de sistema de lanzamiento es igual a un arma antisatélite. Conectas uno nuclear a un satélite lanzado desde el sur, donde casi no tenemos equipos de detección. Y ni siquiera te llegan los 22 minutos que te daría una erupción solar. El ataque llega totalmente inesperado y sin ninguna preparación. En general, en la estrategia militar de estos adversarios es un ataque multifacético, ¿verdad? El primer paso es este: creas caos, rompes su capacidad de comunicarse. Luego, hablamos sobre lo que sigue. Es crucial saber que este diálogo, que observamos frecuentemente en ejercicios de entrenamiento de al menos dos grandes adversarios, Irán y Rusia, es parte de sus simulaciones de entrenamiento. Este asunto aparece en los manuales de entrenamiento de Rusia, China, Irán. Rusia. Se sabe que ha colocado un arma nuclear en órbita. China ha lanzado globos de alta altitud que ya han cruzado nuestro territorio. Corea del Norte simuló un ataque tripartito y todos fueron exitosos. Este tema es una gran preocupación para nuestros adversarios y una amenaza. Sin duda, es el área donde somos más vulnerables y donde el potencial de bajas e impacto es mayor. Aún así, el presidente Trump ha sido el primer presidente en comunicar a diversas partes del gobierno que a veces no se comunican bien entre sí, que quiere que colaboren para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. Es un pequeño coste dado el nivel de gasto gubernamental. Gasto del gobierno. Para hacerlo eficazmente, el coste estimado era de $2.000 millones, lo que no es mucho teniendo en cuenta que hace poco enviamos $100.000 millones más a Ucrania. Entonces, Biden asume el poder.
Sinceramente, me cuesta creerlo y entenderlo. De la misma manera que dice con el muro, ya sabes, ambas iniciativas, a mi parecer, ya están en marcha y están diseñadas para proteger la seguridad y la patria del pueblo estadounidense. Y él revirtió, ya sabes, sin un plan de reemplazo en su lugar. Pero, ya sabes, con el muro fronterizo, podrías y creo que ese es un tema más complejo de lo que apreciamos, como cuál es el objetivo de lo que acaban de hacer. No lo sé, pero al menos había una percepción de una constitución política a favor de la inmigración masiva. Pensaban que llevaría a un sistema único. Por eso no apoyaron. Ya veo. ¿Cuál podría ser el motivo para no defenderse de una manera sensata de un ataque EMP? No entiendo esa decisión. Apoyo del sector energético. ¿En serio? Sí, hay mucha oposición. Se vuelve algo complejo y aburrido, pero hay implicadas dos entidades reguladoras, NERC y FERC. Sí. Sí. Estas entidades deberían regularse mutuamente, específicamente, FERC regula a NERC. Y no es raro que en una relación tan cómoda no funcione bien. Y tienen algunos estándares de EMP autoimpuestos, pero son para una tormenta solar razonablemente leve y no serían suficientes para soportar ningún tipo de caída nuclear y realmente desafiar los costos que estarían involucrados. El reto, ya sabes, podría pasar a los consumidores a 20 centavos por año cada uno, lo que creo que aceptarían al entender que esto mantendría su electricidad no solo en situaciones extremas, sino también en tormentas, vandalismos y otros problemas. Y evitaría que millones murieran de hambre. Cierto, posiblemente miles de millones. Digo, son a nivel mundial. Me refiero a que en nuestro país tal vez no, pero definitivamente serán problemas globales y habrá una competencia internacional por los transformadores que tardan mucho en producirse para solucionarlo. Cierto, es crucial darse cuenta de que todos se enfrentarán a la misma situación. No es como si pudieras ir fuera de esa área para pedir algo y volver con ello, ¿verdad? En cuanto a la reconstrucción de tu red. Por lo tanto, potencialmente desastroso, con una posibilidad real de que suceda, 12% por década. Y debo decir que el comité del EMP que el Congreso estableció y que, desafortunadamente, fue disuelto bajo la presidencia de Obama, pero que antes incluía a los mejores analistas de la comunidad de inteligencia basados en todas las pruebas que habían visto de países hostiles. Su estimación era que entre 8 y 9 de cada 10 estadounidenses podrían perder su vida para el final del primer año, lo cual es una estimación asombrosa y casi imposible de creer hasta que te das cuenta de que, ya sabes, dentro, obviamente al principio, tienes a 500.000 de personas en el aire en cualquier momento en 1000 vuelos, ¿verdad? Eso desaparece al toque. Todo el mundo lo experimenta. Exacto. Son 500.000 de personas en cualquier momento. Y luego tienes, ya sabes, obviamente el tráfico y todo lo que sucede en ese caos inmediato. Pero poco después, los sistemas cada fallan y tienes fuego, tienes inundaciones, dentro de 72 horas tienes un colapso en todas las instalaciones nucleares. Y entonces los refrigeradores dejan de funcionar tanto en supermercados como en almacenes de comida regionales. Así que la cadena de suministro de alimentos se detiene, no hay, ya sabes, no hay acceso a cajeros automáticos o dinero o estructura financiera de ningún tipo, no hay acceso a tus medicamentos recetados, ya sabes, no hay acceso a la aplicación de la ley, no hay agua potable y no hay comida. Entonces, a menos que tengas un filtro de agua Berkey para filtrar agua del lago, alimentos para 1 año y medio para defenderte, cosas que la mayoría no tiene.
Eres vulnerable, no arriesgues la seguridad de los ciudadanos. Esto pica a quienes están fuera de las ciudades. Pero en áreas urbanas densamente pobladas, la situación es mucho peor. Sí, Y ni puedo imaginar el caos que vivió la gente en Bagdad y durante el huracán Katrina. Quien ha visto perderse la autoridad sabe que en horas, la gente comienza a actuar irracionalmente y a lastimarse. con niños en tu piso, ¿cómo los mantienes a salvo? Y, ya sabes, la perspectiva de siquiera arriesgar a nuestra propia gente en esa situación mientras luego con despreocupación tomamos el dinero que podríamos gastar haciendo eso y en su lugar lo enviamos, ya sabes, para armar a Ucrania al enviar misiles balísticos a Rusia utilizando satélites estadounidenses, ya sabes, nos coloca en una guerra caliente directa con Rusia por primera vez. Esta situación nos pone en mayor riesgo de un ataque a gran escala que nunca antes en nuestra historia. En vez de usar nuestros recursos para protegernos de estos ataques, los usamos para provocarnos. El mes pasado hicimos una gira en vivo, súper disfrutable. Recorrimos de costa a costa, hablando en 16 ciudades. La próxima semana, en Halloween, el 31 de octubre de 2024, tendremos nuestro evento final en Glendale, Arizona. Esa noche, justo antes de las elecciones presidenciales, tendremos como invitado especial a Donald Trump. Los fondos recaudados ayudarán a las víctimas del huracán. Estamos orgullosos de participar. Esperamos verte allí. Creo que la mayoría de los estadounidenses, o incluso 1 en 1 millón, no han escuchado nunca algo como lo que dijiste. Y si lo han escuchado, no con tanto detalle. Pero cuando lo escuchas, tiene sentido y claramente es cierto. Esto me hace cuestionar la exactitud de nuestras fuentes de información y por qué no recibimos estos datos de la prensa o los medios. No entiendo eso. Mira, creo que actualmente hay una opinión generalizada en los medios, por si no lo has notado. Y pienso que esta opinión no está en línea con las políticas del estado de seguridad. Ideas sobre cuánto más segura nos ha hecho la actual administración en el mundo, ¿verdad? Y, ya sabes, cuando miras la economía en comparación con la estabilidad que, ya sabes, hace 4 años y ahora es solo. Totalmente claro que deberíamos discutir el hecho de que el mundo ha enfrentado conflictos significativos en los últimos 4 años, pero nuestros noticieros apenas tocan este tema, excepto por Medio Oriente, que creo recibe una cobertura parcial. ¿Tú crees? Sabes, yo, después de haber estado en la campaña de RFK por 2 años, te puedo decir que es impresionante cómo se puede planear y llevar a cabo un apagón mediático con éxito. ¿Nos podrías compartir tu experiencia? Me di cuenta muy pronto de que si tenías noticias de Bobby, significaba que estabas considerando la posibilidad de votarle. Muchas de esas personas tenían muy claro que él debía ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Así que o eras alguien que había oído hablar de Bobby o alguien que había oído hablar de él, no. Podías haber oído hablar de él en las noticias por cable o en los periódicos, por ejemplo, se sabe que hay interés financiero en los resultados electorales. Cada fuente electoral tiene intereses financieros. Es que en todos lados, ya sabes, cualquier cosa que sepas sobre esta elección, lo sabes porque lo has leído, escuchado o visto en una plataforma que tiene un interés comercial en el resultado de la elección, ¿verdad? Piensa en Google. En el primer discurso de Bobby cuando anunció su candidatura, dijo que prohibiría la publicidad farmacéutica en televisión, que reporta miles de millones de dólares de ingresos a estas empresas.
¿Qué empresa daría cobertura justa a alguien que les podría hacer perder miles de millones al año en ingresos? No irán contra sus intereses financieros. Y lo mismo con los canales de noticias por cable, dependen de anuncios farmacéuticos. Bobby quiere recortar la excesiva financiación militar, aunque muchos medios tienen lazos o son dueños junto a contratistas de defensa. Por ejemplo, empresas como Amazon Web Services, el Washington Post, G y la NBC están todas conectadas. Esto ha ocurrido durante mucho tiempo. ¿Cuánto invierte Boeing en anuncios de político? Quiero decir, pero eso es algo que en realidad no entendí hasta que Bobby me lo explicó, después de haber pasado toda mi vida en los medios de comunicación, en televisión, sin darme cuenta de que el objetivo de los anuncios farmacéuticos no era vender los medicamentos a los consumidores, quienes, por supuesto, no pueden recetárselos a sí mismos. Nunca me hizo sentido, y no capté el punto obvio, que es dinero de protección. Sí, eso nunca lo entendí. A veces ves anuncios de Boeing o Northrop y para un consumidor común casi es incomprensible. No puedes comprar sus productos. No se pueden comprar sus productos. Para nada. Se siente como un soborno evidente. Pero nunca lo vi así, siempre me lo he preguntado. ¿Te preguntas por qué una empresa como Northrop anuncia en político? ¿Quién compraría un bombardero militar? Para evitar críticas de sus periodistas. Exacto. Es su gasto total. Es su salario y lo saben. Y sabes, un mercado libre es siempre un mercado libre. Vale, pero cuando los votantes están tan sumergidos en un ambiente mediático y sobre todo con algoritmos donde, sabes, ven su feed de noticias de Google. Y cada vez que ven el nombre de Bobby, lo pintan como un chiste de un loco que come perros. Claro, y su táctica fue simplemente evitar cubrirlo por completo. Es decir, pronunció unos discursos extraordinarios, especialmente el discurso sobre la paz que pronunció en New Hampshire al principio de la campaña. Y el discurso America Stone sobre la formación de un gobierno de unidad basado en el equipo de rivales de Lincoln fueron dos de los discursos más notables de la campaña, y ninguno de ellos, todos fueron cubiertos por 30, 40 reporteros con cámaras. Obviamente esperaban a que dijera algo terrible para poder mostrar ese único clip y luego ninguno de ellos utilizó nada porque, ya sabes, porque eran discursos tan poderosos. Así que nos enfrentamos a ese reto en todo momento. ¿Comprendiste cómo funcionan los medios de comunicación estadounidenses? Es decir, obviamente has trabajado en la BBC, has experimentado los medios de comunicación estadounidenses durante toda tu vida, pero ¿comprendías cómo funcionaban antes de empezar la campaña? Ni de lejos al nivel que, ya sabes, el nivel de politización era. Fue una sorpresa para mí. Y creo que no había comprendido realmente las profundas influencias comerciales que hay detrás de las decisiones editoriales. Sabes, creo que aún conservaba algo de idealismo de los primeros tiempos, como Edward R. Murrow, debe haber aún periodistas así. Y son bastante raros. De verdad. Me cuesta encontrar un ejemplo. Me alegra estar aquí contigo, pero tengo que agradecer a Dios por Elon Musk. Sí, de verdad pienso que todos en Estados Unidos deberían incluir a él y a su familia en sus oraciones diarias porque él mantiene nuestra Constitución unida ahora, y sabes, hasta el archivo de Internet está caído. No queda nada. No hay otra forma de saberlo. Y sí, hay cosas ahí que resultan ser falsas. Por supuesto, podrías encontrar cosas ofensivas, totalmente. Eso es la esencia de la libertad de expresión, es audaz, valiente, hermosa y a veces frustrante, pero es la base de nuestro país. Hace poco le expliqué esto a mi hija de 5 años. Me preguntó por qué viajo tanto y le dije que porque estoy trabajando. Ella preguntó por qué viajo tanto y sobre mi trabajo entonces. Le expliqué la importancia de la libertad de expresión y cómo deseaba que ella también tuviera ese derecho al crecer. Luego me preguntó si hay países donde no puedes criticar al líder, y si lo haces, podrías acabar en la cárcel. Respondí que sí, hay muchos países así. De hecho, casi todos los países eran así en algún momento.
Y cuando vuelves atrás y miras la audacia de lo que era esa idea al principio y el hecho de que no estaba sucediendo en ningún otro lugar. Muchos países adoptaron este principio, pero podríamos renunciar a la libertad de expresión por ganancias a corto plazo. Esta decisión podría estar influenciada por el beneficio a corto plazo de un partido en un ciclo electoral o por la influencia de un grupo poderoso durante varios ciclos mientras buscan más poder. Los gobiernos no renunciarán a los poderes de emergencia. Así que, incluso resolviendo esta situación, significa que mis futuros descendientes podrían no tener la libertad de expresión, un derecho establecido por los fundadores de nuestro país. Y eso no lo puedo tolerar. Yo no lo permitiré. Ver a Elon, que ni siquiera nació en este país, dar un paso adelante y desafiar los intereses comerciales, ya sabes, no conozco sus finanzas, pero me parece que ha recibido un golpe financiero serio. Él te lo toma en serio. No es como esos millonarios que solo buscan ganar más. Ellos son así porque el dinero los obsesiona. Pero Elon es distinto. Y creo que está genuinamente impulsado por el deseo de ver que la libertad humana perdure. Y me pregunto por qué no hay más como él, porque no hay causa más fundamental que esta. Somos nosotros los que podríamos perderla, ¿entiendes? Me confunde cuando oigo a la gente decir, bueno, ya sabes, podemos confiar en que nuestro gobierno tome decisiones sobre lo que puedo y no puedo decir públicamente. ¿Lo piensan? Pero ¿y si la próxima vez nos toca un dirigente diferente? Todo gobierno, como menciona Madison en el Federalista 51, supone que si los hombres fueran perfectos, no habría necesidad de gobierno. Si los hombres fueran perfectos, el gobierno no necesitaría ser regulado. Pero estamos haciendo, ya sabes, el reto de hacer un gobierno de hombres sobre hombres. Y, sin embargo, asumieron ese reto y lo lograron tan maravillosamente. Y recuerdo al señor Saar en la NCS, mis 2 últimos años de instituto en DC, cuando volví a Estados Unidos, hablándonos de Skokie contra Illinois y simplemente estar increíblemente conmovido por el valor que hace falta como sociedad para defender un discurso tan aborrecible. Yes. Porque sabes que, ya sabes, no es una escala móvil. Es un rasgo que se posee o no se posee. Creo que Salman Rushdie dijo una vez, si alguien exclama que apoya la libertad de expresión, pero, córtale ahí, porque no hace falta que termine. Pero quiero regresar a mi pregunta inicial. Considerando lo mucho que conozco las escuelas a las que fuiste, tus credenciales y de dónde vienes. O sea, debes estar entre el grupo más selecto que ha asumido este papel. Escogiste un rol bien impopular. Te casaste con la familia, pero aún así llegaste a ser el jefe de campaña de Bobby Kennedy. Bobby Kennedy apoyó a Trump. Y simplemente no creo que se pueda levantar un dedo medio más grande en la cara del mundo del que provienes. Lo digo porque conozco ese mundo. ¿Tuvo dudas antes de decidirse? ¿Qué pensaste? Seguro que ninguno de tus compañeros hizo eso. ¿Por qué lo hiciste tú? Si les dieras a elegir, como si vinieran de otro planeta y les mostraras esta situación sin nombres ni participantes y les pidieras decidir lo que ocurre exactamente, ya sabes, lo que está sucediendo ahora mismo frente a ellos, sin los nombres de los partidos ni los nombres de los participantes, y dirán, tienes un periodo de 4 años en el que no se iniciaron nuevas guerras, donde el pan cuesta la mitad de lo que cuesta ahora, la gasolina un tercio, etcétera, etcétera. Ya sabes, aumentos en el nivel de vida en todo el país, tasas más bajas de suicidio, menos depresión, menos personas sin hogar, menos encarcelamiento, menos inmigración que, ya sabes, es ilegal y resulta en niños perdidos en todo el país. Y contrastas eso con
4 años de otro gobierno que, por cierto, ahora cuenta con el respaldo de Dick Cheney y de una serie de neoconservadores que implican 2 nuevas guerras, ya sabes. Imprimir $8 billones de deuda adicional, que es un impuesto para los pobres y para las futuras generaciones, para financiar más guerra, más niños cayendo en la pobreza, más. ¿Sabías que la tasa real de desempleo en este país es del 25%, una cuarta parte, contando a quienes quieren un trabajo a tiempo completo pero no lo tienen, o los que no ganan $25,000 al año, que no alcanza para vivir? Incluyendo esto, tenemos un desempleo real del 24,9%. Entonces, hablas de la gente en mi entorno. Creo que si les plantearas cualquiera de esas cosas, y luego además dijeras, ya sabes, que este líder que ha sumido a la gente en la pobreza y el desempleo y, ya sabes, ha iniciado 2 guerras adicionales durante su mandato, está censurando las expresiones públicas en redes sociales y usa los tribunales para sacar a candidatos de su partido y de los demás de las elecciones. Es decir, definitivamente, Dean Phillips, Marianne Williamson, Robert Kennedy Jr., claro que el presidente Trump, sin partidismos, Joe Stan, todos ellos. No hay nadie que yo sepa que no enfrentara acciones legales que cuestionaran su derecho real a figurar en la boleta, el derecho de cualquier ciudadano estadounidense de presentarse y ejercitar su valioso derecho individual a pensar y decidir si votar por ellos o no. Cada uno de ellos tuvo que defenderse ante los tribunales para mantener sus nombres en la papeleta. Apoyamos la democracia. Puedes votarme, siempre que sea yo. Y creo que cualquier persona a la que conocí mientras crecía, e incluso cualquier estadounidense al que no conocí mientras crecía, cuando ven esto sin la distinción de grupo personal y grupo extraño. Todos ellos, quiero decir, todos ellos harían la misma elección aquí. Creo que el reto es que, ya sabes, estamos cableados por naturaleza para conservar la aceptación de nuestro grupo, porque cuando estás caminando por las llanuras primitivas y tu grupo te rechaza, sabes que estás en una situación difícil y que es mucho más difícil sobrevivir. Hay una teoría. Hay un estudio realizado por DARPA sobre el consumo de noticias. Esperaban que el lóbulo frontal del cerebro estuviera activo porque estabas evaluando el razonamiento de lo que leías. Pero lo que ocurre en realidad es que la zona sobre la oreja se ilumina primero. Es como levantar una camisa y considerar si tus amigos te ridiculizarían por llevarla. Usas tu mente, pero solo después de decidir si es para críticas o apoyos. Y la verdad, creo que mis amigos que no apoyan a Trump piensan lo mismo. Exactamente. Supongo que acertaste en todo. Y por tercera vez, bien dicho. Pero también me cuesta más dejar pasar a ese grupo porque esa es nuestra clase dirigente criada y, seamos sinceros, diseñada para mandar. Cada sociedad tiene esa clase y está bien para mí, es inevitable, es parte de la sociedad humana. Pero esa clase debe pensar de manera crítica y lógica. Es su deber. Y no lo están, y simplemente no entiendo cómo sucedió esto, un colapso total en las facultades mentales de las personas que dirigen todo, como, ¿qué rayos? Creo que es esta calidad hipnótica y adictiva de los medios y las redes sociales que realmente ha sido diseñada intencionalmente de esa manera. Sabes, Kelly Mintz cuenta cómo las tabacaleras compraron las empresas de alimentos, enviaron a sus científicos y hicieron sus productos adictivos a propósito. Y eso es aterrador y real. Creo que lo mismo se ha hecho con nuestra información ambiental.
Parte es por ganancia empresarial y parte por dominio político. Y a medida que el paisaje mediático se ha globalizado, y estas alianzas con grupos de otras naciones ayudan a controlar la información, pienso que es difícil pensar críticamente cuando una sola fuente te dice que vives en un entorno controlado. Correcto. En la agencia de inteligencia tenían algo llamado equipos rojos. En los 80, empezaron a colocar personas en un ambiente parecido al de la Unión Soviética por 3 o 6 meses, ubicando a analistas en un lugar parecido a un búnker por largo tiempo. Era como si viviesen en la Unión Soviética. Los libros disponibles eran sobre temas que estudiarías si fueras parte del ejército o una clase de liderazgo allí. Y estás oyendo transmisiones de radio en vivo en, ya sabes, ruso, y simplemente viviendo la vida de un líder soviético en el búnker. Todos los días, escribe sobre lo que harías. Sabes, hoy presionaría sobre el muro de Berlín y así sucesivamente. Y esa es en realidad una de las cosas que surgió de esto, fue la sugerencia del momento para cuando Reagan debería presionar para derribar el muro. Pero permitió a las personas canalizar realmente a su adversario hasta tal grado que eran vistas con mucha sospecha cuando salían. Puedes parecer una amenaza, adoptando maneras enemigas. Quizás te has vuelto el enemigo. Y después del 11 de septiembre, empezaron a reactivar estas cosas en torno al extremismo islámico y a leer, ya sabes, todos los antiguos escritos académicos de, ya sabes, algunos de los líderes yihadistas más violentos y demás. La sospecha persistió, ya que cuanto más eficaz y perspicaz eras para comprender la perspectiva de alguien, más sospechaba la gente de ti cuando terminabas. Normalmente te asignaban a una función docente o a algún lugar donde no pudieras causar mucho daño. Comparto esta historia porque me intriga. Es como un reconocimiento tácito de que te conviertes en lo que lees y en lo que te rodea, ¿verdad? Y es posible haber sido un entusiasta de la Guerra Fría en los años 80 hasta tal punto que trabajas como analista en la división rusa de la CIA. Es de suponer que estás plenamente comprometido con la causa. En el equipo azul. Y luego haces esto durante 3 meses, o lo haces durante 6 meses, y es tan convincente, esta inmersión en los pensamientos, la radio, los libros y, ya sabes, las creencias de tu adversario, que podrías estar perdido para siempre cuando salgas, ¿verdad? Es como cambiar totalmente de creencia. Esto es lo que creo que pasa. Creo que así actúan hoy los medios. Este método es como un experimento constante en nuestro entorno. Totalmente de acuerdo. Este impacto asusta. Quisiera más tiempo. Siempre hay más tiempo, todo su debido tiempo, pero fue tan agradable detenerse y hablar realmente sobre algunos de los desafíos reales que, ya sabes, creo que a veces en las últimas semanas de la campaña. En esas últimas semanas, el enfoque se desplaza a resultados recientes de encuestas o a la agenda diaria de los medios. Al final, esta es la consecuencia crucial. Quiero decir, estamos hablando de decisiones sobre los mismos ideales constitucionales sobre los que se construyó este país, la seguridad física de nuestras comunidades, de nuestras familias. Es una de las pocas ocasiones en que, como padre, confías el bienestar de tus hijos a alguien que es prácticamente un desconocido. Al pensar en escenarios con pulsos electromagnéticos y situaciones de censura, te das cuenta que el destino de nuestra Constitución, nuestros hijos y la libertad humana está en juego. Su bienestar está en riesgo, y si no lo estuviera, no lucharía tanto por protegerlos. Pero
Gracias por tomarte el tiempo para explorar profundamente estos temas, en vez de enfocarte en el último evento superficial que captura atención. Siempre puedes volver. Gracias, Amaryllis Kennedy. Gracias, Duque. Ahora está claro que YouTube está escondiendo nuestro show. Sí, resulta sorprendente. En un año electoral con tanto en juego, parece que Google influye en la información bloqueando contenido que los poderosos no quieren que oigas. Pero sí, está sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podríamos quejarnos al respecto, pero eso sería una pérdida de tiempo. No controlamos Google. Otra opción es hallar una forma de acceder a información real y sin engaños. Creemos que la manera de lograrlo en YouTube es suscribiéndote a nuestro canal. Suscribiéndote, aumentas mucho tus chances de escuchar nuestro mensaje y realmente esperamos que lo hagas.